Creo que estoy grabando. Sí, ya. Vamos a empezar entonces. Danei, Denzel y la tía que nos está escuchando en el futuro. Mis clases van a ser de 1 hora. Va a ser como un curso, formato curso. El objetivo de este curso, según como lo planifiqué, es que ustedes adquieran un nivel de inglés al menos A2, de ser posible B1, que son una de las escalas como los niveles de inglés que hay. Y con el nivel A2, ustedes van a ser capaces de como formar parte de conversaciones pequeñas en inglés, expresar opiniones simples, preguntar cosas básicas, preguntarle información básica a alguien. Van a poder leer y entender descripciones de personas, eventos, ideas, opiniones. Van a poder un poco, en el fondo, hacer un poco de todo. No mucho de todo, pero sí un poco de todo. Van a poder un poco expresarse también de ser así. El nivel predilecto que me gustaría que alcanzaran es el B1, que ahí ya es un poco más de conversar y expresarse con más confianza, un poco expresar cosas más complicadas y todo, pero todo va a depender un poco del ritmo en el que vayamos y de su avance, y no se preocupen ustedes en todo caso por sobreexigirse. Ustedes tienen que tratar de simplemente ponerle empeño. Las clases van a ser siempre de 1 hora, en lo posible. De todas maneras, si yo no alcanzo a terminar y ustedes están de acuerdo, podemos extenderla hasta que termine como lo que tengo planificado por clase, y obviamente no les voy a cobrar extra por eso. ¿Y qué más? Y un poco tratar de decirles que el enfoque que vamos a tener en este curso es no solo de enseñarles, por ejemplo, las reglas del inglés, así como ya este es el presente, este es el pasado, este es el futuro, y cómo se hace cada una, sino que además de entregarle eso, también ustedes un poco que puedan construir como unas bases de las cosas más básicas del inglés, porque muchas veces uno tiende a irse directamente a enseñar las reglas, pero estas reglas no sirven de nada saberlas si uno no tiene como internalizada cosas más básicas, como ciertas palabras, ciertas reglas más pequeñas, que no solo es armar oraciones, sino que es como juntar palabras con palabras, que es lo que vamos a empezar a ver ahora, ya, hoy día incluso. Entonces, necesito que ustedes me digan primero si es que yo voy muy rápido, porque yo tiendo a hablar rápido cuando hago clases, sobre todo online. Entonces voy a tratar de no hablar muy rápido. O si no me entienden algo, o si quieren que le repita, o cualquier pregunta me dicen, porque yo estoy a su disposición, y todo eso. Así que voy a tratar, no sé si, quiero que sea así, porque también yo quiero ir como evaluando su progreso. Entonces, más o menos no sé si de manera mensual o dependiendo de las unidades que estemos viendo, voy a tratar de mandarle así como una evaluación, que en verdad no es como que sea con notas, porque de qué serviría ponerles notas, pero más bien como para mí darme una, mm, una retroalimentación de su progreso, y que ustedes también lo tengan, cosa de que ver si está funcionando esto, qué cambios podemos hacer. Y ahora sí vamos a comenzar entonces con la primera clase de hoy. ¿Alguna pregunta antes de empezar? Yo no, está clarito. Ya, genial. ¿Frenzel? Ya, creo que no. Entonces, ya, vamos a comenzar. Para empezar la clase de hoy vamos a hacer un pequeño ejercicio para que se suelten un poco, para que agarren confianza. Y necesito que para que hagan eso... no, a ver. No, mentira, no es necesario. Voy a compartirles pantalla. Compartir pantalla. Aquí. Díganme si pueden ver esto de acá. Sí. Ya, la Danei lo puede ver. Frenzel, ¿tú lo puedes ver? Está con el micrófono apagado, Francis. Está con él, sí. Pero es un mono... Ah, me dice que se le pega. Escribió en el chat. Chuta. ¿Y sabe el internet? No. Sí, puede ser. O sea, no el tuyo, a lo mejor se le pega a él. Sí, pues por eso a lo mejor su señal de Wi-Fi. A ver. Pero, por último, ¿puede chatear por lo menos? Así como si no se escucha, ¿puede chatear? ¿O se le pega todo lo que digo y todas esas cosas? Sí, porque yo te escucho bien. A lo mejor es su señal del internet. Pucha. A ver.
se ponga cerca del Mowen. A lo mejor murió. A lo mejor Ah, murió. Pucha, es que ya igual puedo esperar un minuto que se le arregle. Si es que no, habría que seguir contigo el mono quemado. no me pesca. Oh, rip. No me pesca ni en el WhatsApp. Ni Se va a acá. meter con el celu, dice. Ah, Ahí ya. igual. Sí, mejor Pero- porque el celu de repente es más fluido que el computador. sí, espero un poquito porque es mejor esto de a dos que. De hecho, la idea era que fuera con su mamá también, pero no importa. Rip mi mamá. Rip la tía. Sí, es que el otro día fuimos al súper y ¿Mm? andaba media María, así como el domingo. Mm, Y entonces ya. empezó a ir al médico todos estos días y ha estado en el médico toda la semana, Pucha, todos ojalá no estos sea días. nada malo. Mi mamá tiene anemia, pues, y siempre como que le vuelve, se va, le vuelve, y yo digo, a lo mejor eso. Lo achaque. Mm, Le Pucha. da igual. Ah, no. Mentira, tía, yo no lo dije, lo dijo su hija. Oh, ¿verdad que la verdad? Pesado. Yo no he dicho nada, tía. Mm. No, pero eso se enfermó, así que está haciéndose está yendo al Ah, médico. ya, pero está bien que se cuide nomás, más en estos tiempos, Mm, tiempos raros y fomes. Sí, tiempos de COVID. De- del COVID, El COVID. COVID Brian. Ah. Dana, ¿y tú Esperemos que pase. qué usan para tus clases? ¿Suma igual? No, yo uso el Meet. Ah, ya, sí. Sí, tenemos, es que nos pasaron los correos institucionales, entonces estamos a puro Meet porque así nos aseguramos de quienes entran a las reuniones. Ah, sí, pues, porque ahí es como más, es como grupos, ¿o no? En Meet, como grupos de trabajo y cosas así. Mm, no, se meten todos normal nomás, pero el tema es que si alguien entra con un correo que no es del LECYA, te avisa al tiro y te tiene que pedir autorización. Entonces nosotros ahora optamos por que no entre nadie que no sea con el correo del LECYA. Por seguridad, porque Igual antes se buena. metía, sí, porque antes se metía cualquier persona y de repente se ponían a jugar o empezaban a escribirle cosas a las niñas y todo. Los loquitos ahí perturbados que siempre. Ah, qué enfermo. Sí, entonces por seguridad optaron por eso. Ujú. Pero igual está bien, además que la gente dice que el Zoom tiene hackers y todas esas cosas. Pero yo creo que todas al final, pues, Sí, todo es sí. hackeable. Mm, No Más sé, bien me da risa. yo ocupo Zoom nomás porque me dieron como ilimitado para que dure para siempre las Buena. clases. Por eso nomás lo ocupo. Además que ya Sí, me pues acostumbré. sí. Hay que sacarle provecho así como cuando tenéis herramientas para las aplicaciones de estas, de las videollamadas. Por ejemplo, nosotros con el Gmail, como es institucional, tenemos todas las cosas del G Suite para ocupar en el Meet. Mm. Ah, buena, Mm. sí. Eso tiene como hartas aplicaciones, pues, ¿no? Sí, tiene, pucha, de partida tenía el PowerPoint, el Office, o sea, los documentos que son el Word y el Excel, los tenéis gratis ahí y los podéis poner cuando queráis así como para mostrarlo. Ujú. Y aparte tenéis cosas de herramientas así como que podéis ocupar para evaluar y cuestiones, como los formularios y cosas Buena. que van ahí metidas también con el tema del Classroom, pero no estamos, yo no he ocupado el Classroom, ¿No no lo sé, ocupáis? no, ¿Por ¿tú qué ocupáis no? Classroom? Yo, o sea, por mis profes ocupan Classroom y yo ahí lo ocupo, pero yo no lo he usado así para hacer clases ni nada. Ya. Pero igual Oh, encuentro que es decente, es como una plataforma. sí, sí, se ve re amigable, pero no me he metido mano, es que he tenido que estar aprendiendo como todas las cosas En todo ahora, caso, entonces como no, una más, ya basta. te imagino viendo como 10.000 tutoriales todos los días. Sí, para el tema de los formularios, cuando tuve que aprender a usar, igual porque el Meet, por ejemplo, tiene una forma específica de transmitir videos y que se escuchen y cuestiones así, pues si no, no se escuchan y todo ese show, y hay que estar aprendiendo todo eso. Sí, pues. Sí, el nuevo como show, como configurar que tu computador agarre bien todas las cosas, las cámaras, los videos, los sonidos. Sí, me voy a preguntarle qué no es francés. Ya.
Ya, todo lo que hablé antes lo pueden ver después en la grabación para no perder más tiempo. Lo que Sí. vamos a hacer ahora es lo que pueden ver en pantalla. Ya. Frenzel, ¿tú puedes ver en pantalla lo que estoy compartiendo? Sí, claro. Ya, Sí, ya, sí lo veo. ya, esto es un juego de mono quemado, ¿ya? Mono colgado, mono quemado, no sé Ya. cómo se dice. Esto es simple, es simplemente para que ustedes puedan, para poder entrar como en calentamiento su mente y para ver un poco cualquier palabra en inglés que quizás conozcan. Son palabras simples. Las reglas son las siguientes. Ya. Ustedes se van a turnar, primero la Danae, después tú, en decir, como en pasapalabra, decir la letra que corresponde. Ya. Cada una, Ya, ok. eso me faltó. Estas son las pistas, ustedes van a tener pistas. De preferencia preferiría que la anoten, porque... Ah, no las pueden ver, ¿sí? ¿Pueden verlas? No, no. Ah, ya, verdad que estoy compartiendo la traducción. Espérenme. Ahí, ya. Ahora sí pueden ver. Ya, aquí tienen... Estas frases son... Ya. Anótenlas porque después las voy a sacar para el mono quemado. Ya. Estas son pistas que usted... Cada una de estas es una de las palabras que está allí. Y la que dice, Ya. está entre ustedes, dice por dos, porque es para dos palabras la misma pista, pero son dos palabras distintas. Por eso. Ya. Ok. Entonces, avíseme cuando las tengan anotadas para empezar el mono quemado. Yo le saqué una foto. Ya. Entonces, Frenzer, cuando tú digas, cambio al mono quemado. ¿Me están viendo? Oye, para lo que te llamaba también, tú tenías el número telefónico del mecánico. No soy de Ya, Lucho, estamos listos. Ya, estamos listos entonces. Ahora, entonces, ¿ahora pueden ver esto o no pueden? ¿No pueden ver? ¿Tengo que compartir otra cosa? Sí, ahora vemos solamente las pistas, no el monito quemado. Ya ahí está. Ya ahí está. Entonces ahora vamos a comenzar el monito quemado. Entonces que comience la Danei. Danei, di una letra. No, son en inglés las M. palabras, obviamente. ¿Qué cosa? M. M. A ver. No, fallaste. Frenzel, te toca. O. F, Fide. F. Tampoco. O. A ver. Se hace en el chat. S. Prueben con vocales primero, después consonantes. Oye, sí, ¿verdad? Sí. Al frente le toca. Ah, Frenzel. Ah. O. O. Danei. Danei, tu turno. O. Oh, bien. Frenzel. I. Queda la última. A ver, espera. El juego también les da una pista, así que vamos a usar la pista del juego. Listo, Danei. Con B. Tú puedes. Colapso. No te puedo dar más pistas. Frenzel, ¿querés intentarlo? Ya, Francés, dale, a ver. Espera, R. que R, dice Frenzel. Ah, bien. Danei. Brother. Brother. estoy- Eso Brother. sería. Tienes que decir las letras. T. E. E. ¿Ya? H. ¿Ya? H. E. Bien, buena. Me salvó. Ya, Oye, siguiente brother. palabra. Esos los tienen que aguantar, ¿o no? Sí. ¿Mm? Está bueno el juego. Bien didáctico, Lo bien que dinámico. dice, los tiene que aguantar, ¿o no? Ah, no sé, no te puedo decir. Ya, no importa. Puede que sí, puede que no. Voy a anotar por mientras Siguiente. para después sacar las Ya, conclusiones. como Frenzel ganó, ahora empieza la Danei. Ya. Con la A. ¿Ya? Frenzel. E. No. O. Danei. ¿O? No. Frenzel. I. Ah, La I, por
Fran se demoró mucho. Fran, tenés que estar atento. ¿Ya? Y tiene ahí. L. No, no era la L. Chuta. ¿Están ahí? Perdí el juego. D, Bien, sí era la D. Ahí está. la U, La U, a ver, E, como el bulla. como el bulla. No. No, O, Francia. no. ¿Sabe qué más del mono? Quedan 2 oportunidades. Un comodín. O. No, O ya. sea, No, ya. M. ¿M o M. N? Ah, M. Tampoco. M. Vamos a usar la pista del mono. Ahí está. La W les incluyó. Sándwich. S, S, N, N, Ahí C y está, H. sándwich. C y H. Era la del... Hay de potito. Hay de potito, sí, po. Hay sándwich de Sándwich de potito. potito. Siguiente. Mm. Ya, rápido, Frenzel. I. No, ven ahí. Ah, Chuta. Sí, sí. Va a ser más culto. E. Bien, sí, bien. R y D. R y D, bien. Sí. Read, Buena. leer, te puede hacer más Bien, culto. buena, Ney. Te puede hacer más culto, sí. Siguiente. Siguiente, empiecen. A, A, Francia. bien. Sacaste Ya, harta. Ya, ¿verdad? Vamos, vamos, vamos. L. ¿Cuál? L. No. No, chuta. Vamos. Daney, te toca. Chuta. F, ¿F? E. F. No. Ah, Frenzel, te toca. O. No, no hay yo. T, Oh. P, T. T. Sí, T. Sí, sí era Ya, T. C, H, R. C, Teacher, esa era. H. Teacher, bien, sí, esa era. Muy bien. La Ya. pista era, lo tienen al Sí, frente. está entre ustedes, ¿no? Ah, lo No, están viendo. lo están viendo, porque soy yo. Sí, está. Siguiente. Ya, siguiente, empiecen. Ah, Ah. No, Oh. fallaron los dos. ¿Qué? E. Ya, sí. Ya, Francia, te toca ver. Lo están No, pero viendo. toca a ti, Daney. I. No, no es la I. O. No, si es la O. Ya. Frenzel. S. No, no hay ese. Tampoco, chuta. Espérate. Vayan viendo las pistas. Sí, También. ya, estamos acá. Lo están viendo. Mm, O inténtenlo, ¿no? P. P. No, no era Sí. la P. D. B de back, no, no puedo. No, De de barco. dedo. D de dedo.
Oh, tampoco. Ya les voy a dar la pista. Oh, M. Ya, T-H-R. T-H-R. Sí, Mother. los tiene Sí. que aguantar. Esa es la madre, Eh, que no está aquí, pero no se va a reír está. cuando lo vea. Y siguiente. Ya. Eh, Quedan 2 palabras si no me equivoco. sí, deben ser las de estar entre ustedes. A no está. ¿No? No. E, Sí, sí. Frenzel. O. No es la O. F. F. Tampoco. Oh. Frenzel. F. No, no, no. No. R. R. Sí es la R. R. ¿Están Ya, ahí? R. U. No hay U. Frenzel. T. Sí, bien. ¿Están ahí? R. H. Ya. H. No, no hay H. Ya No, ves. pista. S. S. Ah, S. Ese o queréis ver la pista. La S. Ya, No, la S. La S. la S. Sí, bien. ¿Están ahí? Ahí está, sister. Ahí está. Sí, la hizo. Bien. Está entre ustedes porque ustedes son hermanos. Está la hermana acá, los hermanos. Y la última. Daney, empieza tú. Con la E. Sí, bien. Mm, Frenzel. A. No es la A. F. Tampoco. R. R. Sí, es la R. Ya, ¿Están ahí? I. Y se leí. Frenzel. Ahí está. R, I, E. ¿Qué letra? I. P. ¿Cuál? P. P. No, no es la P. Dale, Daney. D. ¿D de dedo? De dedo. No es D de dedo. No es la palabra que estabas pensando. Voy a ver. Frenzel. M. M. Tampoco. Vamos a ver la pista. Ya, Tampoco. la pista. Jodimos. Ahí está. Ah, la T. Ah, T. viste. Sí, right. Sí, Escribir. O sea, algo para expresarse. Ya, muy bien. Creo que esas son todas. No sé si qué pasa si aprieto ahí. Yo creo que se repiten. Que no tengo notada más, creo. Voy a probar. 1, 2, 3, 4, 5, Ah, ya 6, sé cuál 7. es. 7 tenemos. No, pero esta no. Esta no cuenta. Ya. Ahora que hicimos esto, vamos a empezar ya la clase propiamente tal. Para esto vamos a ver el PowerPoint. Ya. Que les voy a compartir al tiro. La clase de hoy vamos a aprender 2 cosas simplemente. Vamos a hablar un poco de los sustantivos y cómo hablar de ellos en plural, es decir, cuando tenemos más de una cosa. Vamos a hablar de cosas y cómo hablar de ellas. Y también un poco de algunas reglillas que hay ahí entre medio. Como pueden ver... Ahí el PowerPoint. Ahí sí. ¿Pueden ver el PowerPoint o todavía no? Sí. Ya, Sí. La bien. Sí. ya, el PowerPoint de hoy es temática de aeropuertos y viajes, y quizás toda la unidad vaya a ser de eso, así que vayan acostumbrándose a ver aviones en el PowerPoint. Lo primero que vamos a hacer es un poco de vocabulario. Estas son algunas palabras que quiero que vayamos practicando y que vamos a ir aprendiendo una por una. ¿Qué vamos a hacer? Yo las voy a nombrar, ustedes me van a decir qué significa y las van a repetir después que yo para que entiendan un poco la pronunciación de la palabra. Primero tenemos bag,
arriba a la izquierda, vamos a empezar de arriba a la izquierda hacia la derecha. ¿Qué significa bags? ¿Qué imagen es? ¿Mm? Bolso. Bolsos, Maleta. maletas, exactamente. Bolsos y maletas son lo mismo, puede significar una o la otra, así que no hay problema como lo digan. La palabra es, Ya. repítanlo después de yo, que yo. Bags, Ujú. tienen que decirlo, bags, Bags. 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 Ya, bien. Siguiente, Bags. ya, la siguiente. A diary. ¿Qué creen que significa? Un diario. El diario, exacto. Un diario donde uno escribe. Ya, Ujú. repítanlo conmigo. A Un diario. diary. Es Diary. 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 Sí, es como que la I y la A A diary. sí, la A de A, diary. A diary. Diary. Bien. A Díganla. diary. Eso, A diary. diary. ¿Danei? A diary. A diary. Bien. A diary. La Dané siguiente. dijo, ya basta. La siguiente, Ya, a ver, bolsa maleta. ¿qué es? A dictionary, ¿qué es? Diccionario. Bien. Diccionario. Ya, y se pronuncia a dictionary. Dígalo. A dictionary. A dictionary. A Como dictionary. 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 ¿Dick o Dick? Dick. Dic, sí, dictionary. A dictionary. Escúchalo Dictionary. bien. Frenzel, escúchalo bien primero. Es a dictionary. Es como con CH, como chileno. CH, Dictionary. CH. Sí, CH. A dictionary. Repítelo una vez más, Frenzel, para avanzar. A dictionary. Ahí sí, Dictionary. ahí sí, buena. Súper bien. Danay, ¿y tú? A dictionary. Ya, tú y piola nomás. Ya, la siguiente. ¿Qué es? Keys. ¿Qué son? Llaves. Llaves. Bien, se dice keys. Como la banda. Keys. Keys. Sí, keys. Frenzel, Kiss. keys. Bien. La siguiente. An umbrella. Eso es un... No sé la palabra en español. ¿Cómo no sabéis la palabra en español? Frenzel, ¿qué Se palabra me es? fue Un panal. ¿Un panal? Panal. No, Claro. es un paraguas. No, Yo veo un paraguas. paraguas. Eso. Ah, un paraguas, ¿no? Pero que... Ya, pero igual panal no. Ya, y se dice an umbrella. Umbrella. Repítalo. Umbrella. Sí, ustedes van a ver la letra U, pero esa U se pronuncia como A. An umbrella. An umbrella. Así, Frenzel. An umbrella. An umbrella. Les recomiendo que lo anoten Claro. en su cuaderno y que anoten también la pronunciación, cosa de que ustedes se entiendan. An Sí, así lo estamos umbrella. haciendo. Ya, bien. An Chilete. umbrella. Bien, así, muy bien. La siguiente es fácil. A map. ¿Qué es eso? Mapa. Exacto. Un mapa. A map. Repítanlo. A map. A map. A map. Bien. A map. A map. Muy bien. Siguiente. A brush. Ah, se me fue. Ahí sí. A brush. Eso es un Cepillo. cepillo. Y se pronuncia a brush. Brush. Mm. A brush. Ujú. A brush. Tienen que decirlo la SH, tienen que decirla bien SH. Así. A brush. Es como... A brush. A brush. Sí. A Ujú. brush. Bien. Brush. Cepillo. Ya, la siguiente, ojo, es un poquito más complicada. Primero díganme qué es. Según el alfabeto. Una tarjeta, o sea, un carnet Es un de carnet, identidad. exacto. Es cuando te pidan tu identidad. Una Una tarjeta, identificación. Tarjeta una de identificación. identificación. Exacto. Ya, escúchenme bien cómo se Claro, pronuncia, tarjeta porque de identificación. son dos palabras distintas. De hecho, son letras y palabras. Ujú. Para que vean, voy a ponerle el mouse para que vean mejor. Es ID, espacio, card. Ya, card es fácil, pero acá las Ujú. letras son ID. Vamos ID. palabra por palabra, dígalo. ID. 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 ID, bien, y después card. Card.
Bien. Y todo junto es ID card. ID card. ID card. ID card. Excelente. Y eso es un carnet. Ujú. La siguiente, ¿qué son? ¿Qué ven ahí? Vestidos. Vestidos. Bien. Vestidos. Ahí. Sí, y si esto se dice dresses. ¿Cómo se lee? ¿Cómo se lee? Dresses. 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 ¿Frenzel? Dresses. Dresses. Vestidos. Bien. Dresses. Ya. En la penúltima imagen, ¿qué es? Es como obvio. Un teléfono. Un teléfono. Teléfono. Un celular. Exacto. Y se dice, escuchen bien, a cell phone. A cell phone. La PH en inglés suena como F. Ujú. A cell phone. A cell phone. A cell phone. Frenzel? A cell phone. Cell phone. Bien. Trata de que la última sílaba, cuando dices phone, trata de que sea como, como bien agringado. A cell phone. Como Sí, es igual que- a cell phone. Cell phone. Ahí sí, ahí sí. Bien gringo nomás, créete el cuento. Como cell phone, como UN. Sí, Cell como phone. UN. A cell Así, phone. a cell phone, así. Ya, excelente. Excelente, bien. Y la última es, ¿qué es? Dale. Bueno, Lápiz. O un lápiz. bolígrafo. Un bolígrafo, una lapicera, claro. Bolígrafo, lapicera. Y se dice, ¿cómo se lee? A pen. A pen. A A pen. pen. Sí, bien. Generalmente A la pen. palabra se ocupa para hablar de lápices de tinta. Cualquier lápiz de tinta, que no sea un lápiz grafito. Eso es un pen. Ujú. Bien. Vamos a hacer una pasada más. Yo voy a decir la palabra y ustedes la van a repetir palabra por palabra, ¿ya? Vamos a comenzar con la primera palabra ya. Yo voy a decirla nomás y ustedes la repiten. Cuando la repiten yo voy a pasar a la siguiente palabra. Así que aquí vamos. Bags. 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 Bien. A diary. A diary. A diary. Bien. A dictionary. A dictionary. Ya. Frenzel. A dictionary. Ya, acuérdate. A Dictionary. dictionary. Bien. Keys. Dictionary. Para keys. Keys. Ujú. Keys. Bien. An umbrella. An umbrella. Umbrella. An umbrella. Ujú. Me A quedé. map. A map. Ujú. A map. Bien. A brush. A brush. A brush. Brush. Bien. ID Brush. card. ID card. Ajá. ID card. ID card. Bien. ID card. Bien. Dresses. Dresses. Ujú. Dresses. Bien. A cell phone. A cell phone. A cell phone. Bien. A pen. A pen. A pen. Excelente. Muy bien. Ese va a ser el vocabulario para la clase de hoy. Y para el resto de la unidad, todas estas palabras tienen que tenerla anotada para que las tengan a mano y su pronunciación también, significado de pronunciación. Ahora vamos a hablar un poco de las reglas de los plurales. Esto se ve como un poco mucho, pero en verdad no es tanto mucho, es un poquito nomás. Lo ideal sería que lo anotaran o simplemente me escuchen y vean lo que les explico y esto yo se los voy a mandar igual, pero les digo que lo anoten porque esto igual está todo en inglés, pues. Entonces, si después lo ven así nomás, Sí. quizás les va a ser más atado entenderlo. Ya. Vamos a hablar un poco de qué dice acá arriba. Dice plural noun rules. 3 palabras. Las reglas, en inglés generalmente se lee de adelante para atrás. Las reglas de los sustantivos plurales. Los sustantivos son sujetos en la oración, básicamente para la lección de hoy vamos a considerarlos objetos. Cuando hablamos de objetos, de cosas. Y plural quiere decir que son cosas, pero no es solo una cosa, no es hablar de una lapicera, es hablar de más de una lapicera. Puta, no tengo dos. Es hablar de más de una lapicera, de lapiceras. Y para hacer esto en inglés, al igual que en español, uno tiene ciertas reglas, no es llegar y hablar de lapiceras.
hay 4 reglas que son las más comunes, las más importantes. La primera de ellas, que es como la regla máxima, es que al igual que en el español, la que dice 1, dice, dice, to make a noun plural, para hacer un sustantivo plural, para volverlo plural, we have to add, nosotros tenemos que añadirle la terminación S, at the end, al final. Siempre que yo les ponga acá guión S, un guión es una terminación, quiere decir que es lo que hay que añadir. Esta es la primera regla y la más común de las comunes, porque igual que en el español nosotros decimos, por ejemplo, auto, si queremos hablar de autos, uno le agrega la S al final. Lo mismo pasa en inglés, si tenemos un lápiz, una lapicera, ¿cómo se decía lapicera? Pen. Pen. A pen. Mira, según esta regla, para que fuera plural, ya no hablamos de pen, tendríamos que decir pens. Pens. Exacto. Segunda, sí. ¿Alguna pregunta? ¿Les quedó claro? Clarito. ¿Clarito? Sí. Bien. La segunda regla es que si el sustantivo, si el objeto del que hablamos, la palabra, termina, ojo aquí porque es como harto, esto es como para anotarlo, termina en S, en doble S, en SH, en CH, en X o en la letra Z, ya no se le agrega solamente la S como en pens, sino que ahora tenemos que agregarle ES. Acá tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, ya vimos que vestidos se dice, un vestido se dice dress, pero yo les pasé vestidos, y vestidos es dresses. ¿Por qué es dresses? Porque termina con doble S, y acá, según la regla, todo lo que termina en doble S, se le agrega la ES. ¿Por qué es así? Porque imagínense si le agregáramos solo la S, tendríamos una palabra que terminaría con 3 S y no se entendería, diría como dress. Sí. No tendría ni un sentido. Ya, eso mismo te iba a preguntar yo, Luis, porque Dime. es como medio engorroso 2S, pues así decía yo. Sí, es como medio engorroso. La palabra en sí ya tiene 2 S, entonces agregarle otra para decir que es plural es como incómodo, como feo. Por eso es que le agregan la E Claro. y la S, para que tenga un poco de sentido y para que sea pronunciable, para decir dresses. Otro ejemplo, acá sale ahí la palabra bus, que significa bus, igual que en español. Como termina en S, se le agrega otra y pasa a ser buses. Y acá tengo una con asterisco. Hay algunas palabras, que estos son como en inglés siempre hay excepciones, muchas excepciones, que no son reglas, son como palabras solas que tienen sus propias reglas para sí mismas, son súper pencas. Por ejemplo, la palabra gas es una de esas excepciones, donde a pesar de que termina en S, no se le agrega otra S, sino que simplemente se le agrega la ES. Esto es como una trivia, en verdad, porque son cosas que uno aprende así como por memoria al final. La única forma de aprenderse esto, no hay una regla. Pero con que se aprenda la regla, yo feliz. La tercera regla dice, if the noun ends in Y, si la palabra termina en Y, we change it to, nosotros lo cambiamos a IES. Ya, con cambiar me refiero, acá ojo, acá dice change. Change significa cambio. Y acá no se trata de agregarle después de la Y la terminación. Acá es quitar la Y, reemplazar la Y y agregarle, y en vez de la Y, agregar la terminación. Pero ojo, porque esta regla tiene su propia regla. Esto lo hacemos si es que antes de la Y hay un sonido consonante. Un sonido consonante son las consonantes, la T, la P, la L, la Y. Todos esos sonidos son sonidos consonantes, que no son vocales. Pero si antes de la Y, al final de la palabra, hay un sonido vocal, o sea, A, E, I, O, U, porque en inglés hay como 20 vocales, ahora no lo reemplazamos por IES, sino que solo le agregamos la S. Bien, es como complicado, pero vamos a ver los ejemplos y se va a entender un poco mejor. La palabra city significa ciudad. Y antes de que termine la Y, tiene una letra T. Y cuando uno la pronuncia, es un sonido consonante. Uno dice C-I, city. Como tiene un sonido consonante, según la regla, vamos a sacar la Y, reemplazarla completamente por IES. Y ahí pasa a ser cities. Al final, todo es para que uno pueda pronunciarlo.
Sí, de eso se trata. Cities. Lo mismo con tragedy. Tragedy significa tragedia. Para hablar de tragedias, en plural, tenemos que fijarnos que antes de la Y tiene una D, que también es un sonido consonante, porque es tragedy. Y entonces sacamos la Y y la reemplazamos por IES, tragedies. En key es al revés. La letra key, la palabra key significa llave, una llave. Yo les enseñé a ustedes la palabra keys, o sea, llaves, múltiples llaves. Key, antes de la Y, hay una vocal, un sonido vocal, la E. En español, o sea, cuando uno dice la palabra como que no suena la E, uno dice key nomás, no dice key. Pero aún así, si sale escrita, es como muda, pero sí existe, está allí. Al haber una vocal antes de la Y, ahora se mantiene la Y, no se reemplaza por nada y solo agregamos la S, como en la primera regla. Y lo mismo pasa con la palabra boy, chico, niño, que para hacerla plural, como antes de la Y tiene una O, se le agrega la letra S, no se saca la Y y se agrega la S. Pasa a ser boys, chicos. ¿Cómo quedaron con la explicación? ¿Se entendió o quieren que la repita? Yo sí entendí. ¿Alguna duda? Frenzel, ¿tú? Sí, igual entendí. Muy bien. Sí. Entonces vamos a continuar. Sí, Es al final que después tenemos que practicarla más, ¿no? Amo? Exacto, hay que puro practicarlo porque esto no sirve de nada que uno como Claro. que anote las reglas y hay que como practicarlas. Siguiente. Dice, if the noun ends in O, esto es fácil. Si el sustantivo termina con la letra O, agregamos ES. No reemplazamos, agregamos, le sumamos. Y un ejemplo típico es tomato, en verdad, que significa tomate. Uno le agrega la S y pasa a ser tomatoes, tomates, múltiples tomates. También hay otra palabra que es potato, que es papa, que es lo mismo. Uno le agrega a la ES y pasa a ser potatoes, exacto, potatoes, papas. Sí. Y la última regla es que no hay reglas. La última regla dice, some nouns, algunos sustantivos, son llamados irregular nouns, sustantivos irregulares, and they don't follow the rules. Y ellos son rebeldes, no siguen las reglas. En el inglés, esta es la primera vez, o sea, quizás no es la primera vez que lo escuchan, pero en inglés van a escuchar siempre el término irregular, que algo es irregular. Hay verbos irregulares, hay adjetivos irregulares, hay sustantivos irregulares, y básicamente lo que esta palabra significa es que no siguen las reglas, es que tienen sus propias reglas, y es una lata que existan porque uno siempre tiene que aprenderse estas cosas como de memoria nomás, porque son como una palabra que es distinta a las demás, como lo que vimos antes con gas y gases. Algunos ejemplos de sustantivos irregulares que no siguen las reglas son la palabra, por ejemplo, man, que significa hombre, que para hacerlo plural, para que sea más, hablar de más de un hombre, ya no le agregamos la S ni nada de eso, simplemente lo transformamos en la palabra men. Lo mismo con woman, es lo mismo. Woman es una mujer, woman es muchas mujeres. O foot, que significa pie, se transforma a feet para hablar de los pies. Otro ejemplo típico es life, es la vida, que en plural se transforma en lives, las vidas de las personas. Estas por lo general se transforma la palabra como, no toda la palabra, pero se transforma la palabra. Más que agregar algo, uno cambia la palabra. Más que agregarle letras. Anoten estos ejemplos porque son como ejemplos súper típicos, sobre todo man, woman, o life. Y si avísame cuando tengan todo anotado. Yo copié todo porque para pegarle una repasada. Sí, sí, dale, bacán. No, igual vamos a practicar, sí, no se preocupen. ¿Danaí? Voy a anotar la última regla. Ya. Oye, una consulta. Consulta. ¿Los ratones, cómo se pronuncia? Ya. Mouse es un ratón y la otra palabra es mice. Mice. La letra I en inglés tiene varias pronunciaciones, pero tiene dos que son las más típicas. Una de las pronunciaciones es I, así como cuando te duele algo, I. Y la otra pronunciación de la letra I, sí, I. Y la otra pronunciación de la letra I es I.
así tal cual. Entonces, muchas veces depende de la palabra. Por ejemplo, acá en mais, que fue lo que me preguntó la Aney, tiene la primera pronunciación. Mais, así como ay, mais. La E al final es muda. Pero, por ejemplo, acá en la palabra city, tiene la segunda pronunciación que les dije. Porque uno dice city, ciudad, city. Entonces, muchas veces depende de la palabra nomás el tipo de la pronunciación de la letra I. Yo no digo city, yo digo city. ¿Te resolví tu duda, Taney? Sí, gracias. De nada. Ya, Frenzel, ¿tú tienes alguna duda más antes de continuar? No, estamos claros. Estamos claros ahí. ya, listo. Ya, Ya noté el que me interesaba. ya. Vamos a volver un poco a las palabras que le enseñé de vocabulario. Acá ahora se pueden dar cuenta que algunas de estas estaban en plural y otras estaban en singular. Por ejemplo, bags, se lo enseñé que bags en verdad es una bag, pero acá son dos. Lo mismo con keys, lo mismo con dresses. Pero, además de eso, para aquellas, fíjense, ¿qué tienen las palabras que no terminan en S? Las palabras que no son plurales. ¿Qué tienen aparte de... ¿Qué tienen todas en común? Las que son una cosa. Tienen algo en común que las plurales no. La A. Exacto, Dani. Todas las palabras que acá pueden ver, que les pasé como singulares, o sea, como una sola cosa, como una cantidad, todas tienen un artículo, el artículo a. A dictionary, a diary, an umbrella, exacto, significa un o una, dependiendo del objeto. Este es un artículo, hay varios artículos, pero este es el que quiero que aprendan hoy día, y también tiene reglas, lamentablemente, porque si se fijan, acá digo a diary, arriba, pero abajo digo an umbrella. Entonces muchas veces uno tiene a confundirse, a veces los alumnos se tienen a confundir por cuándo es uno, cuándo es el otro. Y esto es algo que hay que pasar. Entonces vamos a ver las reglas. Estas son más sencillas, mucho más sencillas que las reglas anteriores, así que no se asusten. Ya, hay dos reglas simplemente. Solo dos reglas y dos excepciones, pero en verdad son una excepción, ahí van a ver. La primera regla dice, if the noun, si es que el sustantivo, begins with a consonant sound, comienza con un sonido consonante, we use a. Sonido consonante, acuérdense, son todas las palabras consonantes, las letras consonantes, la T, la doble L, la N, la M, la P, etcétera, etcétera. Por ejemplo, la palabra map comienza con un consonante, la M, map. La palabra pen también, pen. O mojito también empieza con M, mojito. Todas estas, como empiezan con un sonido consonante, uno se refiere a ellas con la palabra y letra a map, a pen, a mojito. La palabra a se puede pronunciar de dos formas, las dos formas están correctas. Puedes decir a o puedes decir a. Así como a map, a pen, a mojito. Que igual es como más cuico, o más que cuico, más gringo, en verdad, pero también los gringos le dicen a, así que en verdad es como una cosa de acentos nomás. Las dos son aceptadas y las dos están bien. La segunda regla dice, ahora al revés, si la palabra, el sustantivo, comienza con un sonido vocal, o sea, con una vocal, usamos AN, ya no usamos A, sino que AN. Y viendo el ejemplo, les voy a explicar por qué. Tenemos, por ejemplo, Italian sandwich. ¿Qué es Italian sandwich? ¿Qué sería? ¿Qué creen que es? Sándwich italiano. Un sándwich italiano. Exacto. Comienza con la palabra Italian. Italian comienza con la letra I. ¿Ya? Un sonido vocal. Entonces, antes le agregamos, ya no decimos A, decimos an. An Italian sandwich. Lo mismo con umbrella. Comienza con la U, que suena como una A. Entonces, Ahí se hace la modificación, claro. sí, exacto. An umbrella. O American Sound, comienza también con una vocal, y uno dice an American Sound. ¿Por qué es esto? Es un tema de conveniencia a la hora de pronunciar.
Porque si uno no tuviera la N, uno no dijera an, costaría decir así como a Italian sandwich, a umbrella, a American. Sonaría raro, sería como difícil de diferenciar una palabra de la otra. Como difícil decir a American. Por eso cuando comienza con vocal le agregan la N, para que uno en verdad pueda dividir las palabras. Uno pueda decir an American, Ok. an Italian. Es como una conveniencia de pronunciación. Y ahora, la excepción y una consideración importante que nos lleva a la excepción. Lo que más importa es el sonido, es la pronunciación, no la letra. Si se pronuncia como vocal, A, E, I, O, U, U, se va a considerar sonido vocal. Si suena como consonante, yu, ya, la T, la M, no importa si empieza con vocal mientras suene como consonante. ¿Por qué? Porque acá hay un ejemplo súper típico que hasta a mí en la universidad me confundía mucho. Dice, lo que les dije recién, algunos comienzan con sonido, con una letra vocal, pero tienen un sonido consonante. Por ejemplo, la palabra university. University es súper engañosa, porque en verdad esa U, no es university, y tampoco es university. Es como una doble L, es como university. University. Y esa Y se considera consonante. Entonces uno dice a university, uno no dice a university, porque ahí pasa lo que les decía antes, que cuesta un poco diferenciar las palabras, si yo dijera a university. Por eso es mejor decir a university, porque esa U es you, en verdad. Y al revés pasa lo mismo. Ah, University. Así, a university, muy bien. Y al revés pasa lo mismo. Hay palabras que comienzan con letras consonantes, y estas letras consonantes muchas veces son mudas. Esto generalmente solo es la letra H, en verdad. Generalmente es muda la letra H. Y al ser muda, se considera como la primera, quiere decir que no suena, que uno no dice honor, yo no digo honor, tampoco digo jora. Uno dice honor, o dice hour, para hablar de honor y de la hora. Al ser así, eso se considera un sonido vocal, porque uno no dice la H. No es un sonido, no suena. Suena la vocal que viene después. Y al ser vocal, se le agrega AN. An honor. An hour. Así. ¿Se entendió? Sí. ¿Frenzel? Sí, an honor, an hour. Exacto. ¿Por qué? Por lo que ya les expliqué de la conveniencia y todo eso. Ya. Sí, por más sonido. ¿Alguna duda para continuar? Porque ahora vamos a empezar a practicar. No. Yo no. No, ya. Ahora vamos a hacer algunos ejercicios de práctica. Obviamente pueden usar todo lo que tengan a su disposición. Ah, eso le iba a decir, se me olvidó decirle. Si tienen diccionario, quiero que lo ocupen en las clases. O por último en internet busquen un diccionario, lo que sea. Porque de repente vamos a usar, o van a ver palabras que ustedes no conozcan, que obviamente que me pueden preguntar a mí. Pero si no quieren preguntarme a mí, pueden buscarla en el diccionario, porque en los diccionarios les dicen cómo se dicen las palabras en plural, el diccionario de inglés-español, o de inglés también. Y hay harta información, son útiles los diccionarios, en verdad. Todavía son útiles. Pero Ya, ok. Sí, no, sí, es, ya lo hice. no es obligación, pero que los tengan sería ideal. Ya, vamos a comenzar. Este es el primer ejercicio que vamos a hacer hoy. Lamentablemente van a tener que escribir las oraciones en su cuaderno al hacerlo, porque no se me ocurre cómo podríamos hacerlo así virtualmente. Esto es un ejercicio simple. Las reglas dicen arriba, fill in the gaps with the plural form of the word in bold. Rellena el espacio, completa la oración, con la forma plural de la palabra en bold. Bold significa en negritas, así se dice, negritas. Entonces, vamos a hacer la primera juntos. La primera dice, how many, bla, bla, bla. Acá hay palabras que no hemos visto, por eso les decía lo del diccionario. Están las que vimos, pero también hay algunas que quizás conozcan o que quizás no. Por ejemplo, how many have you visited? La palabra es country. Country significa país. Entonces, lo que uno tiene que hacer aquí, lo que ustedes tienen que hacer es ver la palabra en negrito, si la conocen, bacán, y usar las reglas que les pasé sobre plurales para transformarlo a plural. En este caso, es la que haré con ustedes, esto pasaría a ser countries. No sé cómo escribirlo. Ah, sí puedo escribirlo. Así. Se quedaría countries. ¿Por qué? Porque termina con Y, pero antes de la Y hay consonantes.
Entonces se reemplaza la Y por IES. Tienen que ver las reglas nomás. Ajá. Si tienen alguna duda, díganmela. Si no saben lo que quieren que les diga lo que significa alguna palabra, díganmela. Pero hagan esto por 5 minutos, lo que se demoren en hacerlo, y me dicen cuando terminan. Ay, pero... Ya.
¿Cómo van? Yo voy en la 7. Pero Ya. tengo una duda. En la Dime. 5, Ujú. mira, dice al final las palabras que son kilo. Ah, verdad, me equivoqué ahí. Tenías razón. Tengo que borrarle ahí. Ahí sí. Estaba Ya. mal, estaba mal la oración. Frenzel, ¿tú cómo vas? Oye, copié todo primero y ahora voy a empezar. Ah, ya, dale nomás, no te preocupes. Hay más.
Sí. Ya, chiquillos, les pido que vayamos terminando. Así que Ya. hasta donde estén nomás, para avanzar un poquito. Yo creo que unos 2 minutos más. Ya estoy terminando, así que Si no alcanzan, después pueden revisar, podemos revisarlo, o lo pueden mandar después, no se preocupen. ya. Me dejaré. Y a sacar una foto así después. Ya, vamos a revisar entonces hasta donde estén. No se preocupen si no alcanzaron a terminar. Vamos a ir viendo lo que fueron. Ya. ¿Cómo veo lo que escribieron? Buena pregunta. Ya. ¿Decimos nosotros o no? ¿Ah? Pero escríbanme en el chat, pues verdad que hay un chat. Ya. Ya. Entonces, voy a ir preguntándole a Frenzer, ¿hasta dónde alcanzaste a hacer? Hice hasta la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hasta la 7 igual. Ya. Entonces vamos a revisar hasta las 7. En la primera, country, ¿cómo lo dejaron? ¿Cómo sería? Ya está hecha, olvídalo. Sí. Ya, Yo Sí, tengo. pues, esa. ya, countries. La 2, Ya, la 2 era. ¿Cuál era la 2? Umbrella. ¿cómo lo escriben? Deletrémela. O escríbalo ustedes, pues no, escríbalo ustedes en el chat. Umbrellas. Frenzer, ¿tú la tienes igual? Sí. Pero no puedo escribir acá, no me deja porque estoy en el. A ver, ahí sí. Entonces, a Ahí ver, sí, ahí sí puede. ahí. Ahí está, sí. Ahí sí, ahí puede. Umbrellas, ya, es con M, no con N, pero Me aparte de equivo- eso me está bien. equivoqué, claro. Sí, la S es lo que importa. Ya, la 3. La 3 Palabra de era. aquí. ¿Cómo queda? La Anaí dice que es con I. Frenzel con Y. Yo la puse de la otra forma. No, Oye, ¿cómo era? el Frenzel está correcto. Tú, Danaí, no Ya. estás correcta. Me Porque, equivoqué. sí, porque antes de la Y hay una vocal. Y cuando antes de la Y hay una vocal, se mantiene la S nomás. No se reemplaza. Para la otra. Sí, sí, sí. Ya, la siguiente, la 4. Story. ¿Cómo Ya, la- ahí sí. Danaí puso stories. Frenzel, ¿y tú? No, yo la dejé igual. La dejaste igual. ¿Por qué? ¿No supiste o qué? Ya, no importa. Esa La, la dejé igual. Bueno. No importa, no te preocupes. La Danai la tuvo correcta, porque acá era al revés de lo que pasó en la anterior. Ahora termina en Y, pero antes de la Y hay un sonido consonante, que es la R, porque es story. La R se considera vocal, o sea, consonante. Y al ser así, uno reemplaza la Y por IES. Esa es la regla 3, si no me equivoco, de los plurales. La siguiente, eran dos palabras, kilo y potato. Claro. Ya, era. Danny puso kilos y potatoes. ¿Y Frenzel tú? Yo puse patoes.
La de kilo no la puse. Ya, potatoes, los dos la pusieron bien. Está bien, Sí. porque es la regla de las O. El kilo no. Y kilos, ahí Daney te equivocaste porque era con ES. Estaba mal escrito antes, así que igual es culpa mía, porque era como una pillería trampa. Pero todo lo que termina en O se le agrega la OES, todo. Todas las palabras. Ya, lo que... Dice, claro, claro. Sí, todas las que terminan en O. La siguiente, la Intento anotar eso. 6, dice brush. Ay, ¿Cómo hicieron la 6? Brushes. Bien, los dos las tuvieron correctas. La segunda regla, cuando terminan en SH, se le agrega la ES nada más. Muy bien. Y la 7, vamos Ya. a ver hasta allí. Pen. Esta es fácil, porque la vieron al principio conmigo. Pens. Bien, está correcto, pens. Voy a escribirle aquí para que vean las respuestas a las demás, para que las tengan. Fly termina con Y, pero antes de la Y hay un sonido consonante que es la L. Fly significa mosca. Y al terminar, y al ser así, es flies. Es lo mismo con el 4 story. Forest y tree. Forest significa bosque, tree significa árbol. Forest termina con un sonido consonante, con una T, es la primera regla porque no cumple con nada más. Entonces, forest. Como raro pronunciar porque es forest, pero es como... Y tree significa árbol, termina en consonante también, o sea, en vocal, y no tiene nada raro, así que es trees, y se agrega la S. Cell phone, se le agrega simplemente la S, porque si bien la E es muda, uno dice cell phone o cell phony, aún así terminar con la N no afecta, no hay una Y, no hay nada, se le agrega la S nada más. La siguiente Ya. palabra es bird, que significa pajarito. También no cumple ninguna regla específica, así que uno por default pone la primera regla, birds. La siguiente es watch. Esta sí cumple una regla que termina con CH. Cuando dijimos que terminaba en CH, uno lee watch significa, en este caso, significa reloj. Hay otro watch que es de observar, pero en este caso es reloj. Reloj de... Bueno, cualquier reloj en verdad. Watch, pero es generalmente reloj de muñecas. Y quedan watches, porque se le agrega la E y la S al terminar en CH. Boys will be, y está ahí mismo la respuesta. es un dicho, boys will be boys. Los chicos serán chicos. Y también una canción. Simplemente se le agrega la S. Boys will be boys. Sí. Life, habíamos dicho antes, la cuarta regla, o quinta regla que les dije, la de los irregulares, es una palabra irregular, un plural irregular, pasa a ser lives. Lives. Esto es como memoria nomás. Siempre acuérdense, life, lives, vidas. Y la última también ya la vimos, dress, vestido, se le agrega simplemente ES. Dresses. Bien. Muy bien. Ahora, esto se lo voy a mandar después, para que lo van a tener con la respuesta y todo también, para que no se asusten si es que no alcanzaron a copiarla. Y el último ejercicio, o sea, era el penúltimo, pero por la hora creo que tiene que ser el último. Les voy a, es un audio, así que tienen que escuchar. No sé si ustedes escuchan. Miren, hagamos la prueba. Sí, sí escuchamos. Dale nomás. ¿Escuchan eso? No. ¿No? No, Ah, no se escucha. Y tengo todo el volumen. a ver, déjenme pensar. A ver, creo que sé lo que tengo que hacer. Un poco de cosas hacker, a ver. ¿Cómo dice acá? Zoom. ¿No escucharon nada? No, no, y me puse el No se escuchó nada, Luis. A ver. Tengo todo el volumen. A ver. Estoy pensando.
pillaste porque yo no me manejo con el Zoom tampoco. Sí, y tú, pucha, a ver, déjame ver. No se me ocurre probar esto. A ver, es que, ¿de qué otra manera les puedo mandar el audio? Quizás se lo pueda mandar, pero... Pucha, ya, filo. Esto lo vamos a dejar como tarea y vamos a hacer el último porque ya. Vamos a hacer el último ejercicio. Ya. Dice, estas son las reglas. Congratulations, felicitaciones. You are the new participant in a reality show. Ustedes son los nuevos participantes en un reality show. And you are preparing your things to move to the house. Y si están ordenando sus cosas para mudarse a la casa del reality show. En su cuaderno, on your notebook, tienen que en su cuaderno, tienen que hacer una lista de cosas que van a llevar. O sea, están armando las maletas. You must write a minimum of 10 things. Deben escribir un mínimo de 10 cosas. You can use other words, pueden usar otras palabras que conozcan, no solo las palabras de las que vimos hoy día en el vocabulario. O pues, si quieren llevar algo y no saben cómo se dice, pueden buscarlo en el diccionario, lo que sea. Y you can add a number before the thing if you want. O sea, pueden agregarle un número, si es que quieren, antes de la palabra, para decir que llevan más de una cosa. Por ejemplo, 4 batteries, 4 batteries. Les voy a hacer un ejemplo acá de cómo esto tendría que verse en su cuaderno. ¿Cómo esto insertar? Esto en su cuaderno tendría que verse algo así. No sé, pues supongamos que yo quiero llevar... Lo separan por guiones nomás. Así, por ejemplo. Tienen que ser 10 cosas, la idea es que sean 10 cosas distintas. No me vayan a poner 5 celulares y 5 cepillos. Tienen que ser como una cosa cada, como 10 guiones. Van allá, claro. Sí, 10 guiones. Ya, ok. Esto estoy pensando que como lo tienen que escribir, dejárselo, no como tarea, pero que me lo manden, dejar hasta acá la clase y que ustedes me lo manden, que la Daney me lo manden por foto. Más fácil, la Daney o tú, Frenzel. Ya, ok. Y ahí yo les mando después mañana, porque mañana se supone que tenemos otra clase, ¿no? Sí. Ya. Sí. Entonces, mañana darles la revisión y voy a ver qué onda con el audio, porque de verdad quiero hacer las clases con audio, porque si es que no, es fome. Así que eso queda como para que lo hagan ahora y la clase sería hasta aquí oficialmente. Ya. Entonces mañana revisamos lo que te entregamos de tarea y vemos la otra actividad que quedó. Claro, mañana les doy la corrección, tratamos de hacer la otra actividad rápido. Igual bacán que sea mañana porque pueden repasar un poco como las pronunciaciones, qué sé yo, las palabras, porque esto va a ser con puras palabras que vimos. Y ahí y la hagamos, porque además quiero hacerla porque la grabación la hice yo mismo, quería irla. Así que eso, aquí termina la clase. ¿Qué les pareció? Díganme qué les pareció, porque... A mí bien. Siempre está clarito y está... A mí también, o sea, Lucho, igual está buena, bien dinámico todo, porque es bien partícipe la cosa. Porque vais pasando, ejercitando y al tiro preguntando, está bien así. Está haciendo bien fluida la clase. Ya, qué bueno que te gusta. Dana, ¿y tú qué opinas? Como colega. No es lo mismo. Ya, qué bueno. Me gustó la clase por el tema de que te ibas explicando al tiro con los ejemplos y tenía ahí bien como parcelada así como la información. Al final, o sea, el tema de las actividades, tema netamente de tiempo que uno... bueno, después ya empecé así como a ver bien, así como que quizás un poquito más cortitas. Sí, cosas así. Uno en la pero eso siempre imagina que van a ser más rápidas de lo que terminan siendo. Sí. No, pero eso yo lo entiendo, así que no hay drama. Ya, filete. Pero bien, me gustó. De hecho, me gusta el de ir al tiro y más con el tema de las pronunciaciones. Igual a mí me da nervio, pero